las 7:32 de la mañana y hasta ahora queremos darle la bienvenida a Arturo Moscoso, analista político, que ya nos acompaña precisamente para evaluar las últimas acciones relacionadas o que influyen de una u otra manera en la situación política del país. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz. Un gusto estar aquí. Buenos días. Empezar preguntándole su opinión, ¿no?, sobre esto que pasa entre el legislativo y el ejecutivo, que por un lado instalan una mesa técnica y demuestran que pueden lograr más coincidencias que diferencias con el llegar a acuerdos en cuanto a la ley de inversiones, pero que al día siguiente la Asamblea le vuelve a dar una demostración del presidente de que hay una brecha abierta y al parecer irreconciliable, ¿no?, con esos 103 votos a favor, diciéndole que ha incumplido con su Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué lectura usted hace de esto? Bueno, la lectura clara es que la mayoría en la Asamblea dirigida o liderada por el correísmo lo que pretende siempre es desestabilizar al gobierno, ¿no? Y esas prácticas pues las vemos en todas las actuaciones que tiene esta mayoría. Y la última pues ha sido este supuesto incumplimiento o declaración de incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que seguramente tiene unas motivaciones subyacentes que serán justamente las de pretender luego un juicio político o una muerte cruzada, lo que legalmente no es posible, ¿no? Ahora tenemos que considerar también, Liz, que la Asamblea con la legalidad se la salta sin ningún problema, ¿no? Lo vimos en el juicio político de Guadalupe Llori, lo vimos en las últimas actuaciones con destituciones ilegales de funcionarios pese a haber sentencias o medidas cautelares constitucionales. Entonces, sí, no, es una asamblea de la que podemos esperar cualquier cosa, lamentablemente. Y quizás el gobierno, consciente de eso, es que nuevamente, de una forma indirecta, le dice a la Asamblea: yo tengo la posibilidad, sí, de disolverlos a través de una muerte cruzada. Es un fantasma que está ahí, pero realmente incluso la Asamblea puede tomar en serio una declaración como esa cuando a lo largo de la gestión del presidente Lasso lo ha puesto sobre la mesa algunas veces, pero sin una idea clara realmente de ejecutar una medida como esa. Bueno, que no lo diga o que no esté sobre la mesa o sobre la discusión no quiere decir que no esté presente, ¿no? Es una prerrogativa que tiene el presidente para utilizarla en cualquier momento dentro de sus primeros 3 años. Y en el caso de que la Asamblea se ponga al Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Quien califica esa oposición o bloqueo al Plan Nacional de Desarrollo es justamente el presidente. Lo que debería hacer es pensar a los asambleístas, ¿no?, que tienen siempre esa espada de Damocles que podría ser utilizada por el Ejecutivo para gobernar por decreto sin una asamblea tan mediocre como la que tenemos, ¿no? Ahora, hemos venido hablando más de 1 año y medio, Arturo, de la muerte cruzada como un fantasma. Normalmente los fantasmas no hacen nada. Entonces el presidente es como que tiene eso ahí, ha dicho varias veces, está en mi escritorio, estará empolvándose ya. ¿No será ahora que el presidente piense en serio en esta herramienta constitucional? Porque sí, el acuerdo de la mesa de diálogo que obtuvo el 88% de coincidencias ya fue anticipado por el correísmo. Si no ponen ciertas cosas que queremos en el proyecto, nos vamos a oponer. Entonces, el acuerdo quedaría en acuerdo y los votos no habría. Entonces, puede ser una, no sé, pantalla, una ilusión óptica el tema de la mesa mixta. Sí, puede ser simplemente una forma de ganar tiempo por parte de la mayoría en la Asamblea, ¿no?, para tratar de reunir los votos para intentar destituir. Y el gobierno tiene que darse cuenta de eso, claro, ¿o no se da cuenta? Yo creo que el gobierno lo tiene presente, porque al final la muerte cruzada, Milton, es un decreto que debe estar en el cajón del presidente para utilizarse inmediatamente. ¿Por qué ¿no? crees que no la usa el presidente? Porque a lo mejor él está consciente de que quizás no gane la elección y tenga que irse también a la casa después de 6 meses. Tal vez sea una de las consideraciones. En todo caso, yo creo que es preferible tener la posibilidad de enfrentarse a unas nuevas elecciones y recomponer esta asamblea que tenemos ahora que seguir trabajando con esta, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías, los fantasmas no hacen nada, pero asustan. Entonces, debería estar consciente esta mayoría en la asamblea que el presidente puede mandarles de la casa en cualquier momento, ¿no? Porque Milton, dentro de los supuestos incumplimientos que ha hecho el presidente y el gobierno de acuerdo a esta resolución que ha sacado la Asamblea, mucha de la responsabilidad en lo que no se ha hecho recae en la Asamblea.
Tenemos un régimen republicano en donde los tres poderes del Estado tienen que trabajar juntos y en donde el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo es fundamental para sacar leyes y políticas públicas. ¿Qué se puede hacer si tenemos una asamblea que lo único que se dedica es a desestabilizar y a buscar la forma de que el gobierno termine antes su periodo y lograr la impunidad que buscan para sus líderes prófugos? No se puede esperar nada. Arturo, pero ese ha sido el panorama desde prácticamente el inicio de este gobierno, ¿no? Esas barreras que le ha puesto la Asamblea. Y por un lado, en ese último comunicado del ministro de Gobierno le dice, claro, tenemos la opción, sí, de dar paso a una muerte cruzada, pero también está la otra opción de que más bien sea la ciudadanía quien se pronuncie respecto a este tema, de qué quiere o qué espera de la Asamblea a través de las urnas. Con eso, dando a entender que quizás pudiera ser a través de esa consulta popular, pero considera ahí que va a tener el respaldo de la ciudadanía. ¿Sería así? ¿Pudiera contar con ese respaldo? Bueno, depende cómo se maneje la consulta, Liz, depende cómo se maneje la campaña. Las consultas populares y los referéndums en el Ecuador generalmente se convierten en una especie de plebiscito sobre la popularidad o no de quien pregunta, en este caso el presidente. Y pues claro, con una popularidad baja, las posibilidades de triunfar en la consulta se ven más distantes. Sin embargo, hay que analizar que son preguntas muy interesantes y que tocan muchos temas que justamente están en el ojo público y que le interesan mucho a la ciudadanía. Los temas de seguridad, los temas del Consejo de Participación Ciudadana, que siempre ha sido un desastre, el tema del medio ambiente, el tema de la fiscalía. Creo que son preguntas interesantes y que podrían despegarse un poco de la idea de quién las hace, ¿no? Y prueba de eso son los primeros sondeos que demuestran un apoyo importante a esas preguntas, ¿no? Veamos cómo va más adelante el tema y cómo se maneja la campaña, que creo que va a ser fundamental para intentar obtener un triunfo en la consulta. Porque caso contrario, perderla sería un golpe muy grave para un gobierno que ya viene debilitándose hace tiempo, ¿no? Y le preguntaba porque aún falta conocer cuáles serían esas preguntas adicionales que el gobierno ha dicho pudiera incluir, ¿no? Y este comportamiento de la Asamblea, ¿cómo pudiera agravarse quizás a propósito de que ya en poco tiempo entrará el país en una campaña electoral? ¿Cómo puede esto influir en los acuerdos o desacuerdos en temas, decían reformas a la ley de seguridad, vendrá el pronunciamiento sobre la ley de comunicación, está pendiente una reforma laboral, por ejemplo? Sí, es que, a ver, en el tema de la consulta, primero tenemos que ver además qué dice la Corte Constitucional, ¿no? Hay unas preguntas de ahí un poco complejas, creo que están bien fundamentadas, me parece que los fundamentos, sobre todo en las preguntas más complicadas, como son lo de los militares en el orden interno, el tema de la extradición, la fundamentación es interesante, veamos qué es lo que piensa la Corte. Y bueno, también habrá que ver este par de preguntas que han anunciado, que no sabemos bien de qué se trata, que aparentemente serán de consulta popular, pero que seguramente irán también a temas que a la ciudadanía le interesen y que estén en el debate público, ¿no? Y en cuanto a las elecciones, pues ahí tenemos un escenario interesante porque dependerá mucho de los tiempos que se tome la Corte y lo que resuelva para determinar cuándo va a ser la consulta y si esta coincide o no con las elecciones seccionales. Las elecciones seccionales podrían verse ahí, o la campaña en contra de la consulta podría verse aminorada por el interés de la oposición de captar cargos públicos en las elecciones seccionales. Entonces también podría ser una jugada estratégica esa para intentar un triunfo en la consulta, ¿no? Ahora, claro, la campaña ya empezó. Ya hay sectores de oposición que dicen no a las preguntas, no importa cuáles sean. Entonces, este es un tema bien importante, saber con qué aire va a llegar el gobierno a la consulta popular, sea cuando sea, si es antes de las seccionales o si es en las seccionales. Y es muy importante también que el gobierno un poco se reconfigure, porque lo que está pasando dentro del gobierno también exige rectificación. Todo este golpe de timón que el presidente Lasso ofreció el 24 de mayo. Sí, en efecto, parece una desconexión, ¿no es cierto?, entre lo que está pasando y cómo está gobernando. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? No lo sabemos bien. Evidentemente, tiene que haber cambios. Tiene que haber una mayor conexión con lo que la opinión pública está diciendo
más allá de lo que se le aconseja al presidente, ¿no? Y sobre todo los problemas de comunicación, que son severos, creo, en el gobierno, ¿no? No comunica. Hay cosas que el gobierno está haciendo y que está haciendo bien y que no las comunica, okay. ¿no? El tema es ese. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, Arturo, para que exista la conexión que no existe? Cuando hay cosas que no se ven, pero se hacen, y hay cosas que se ven y no se hacen. Bueno, primero lo que te digo, el tema de la comunicación, reverlo inmediatamente. Y lo segundo, tener más habilidad política en cuanto a cómo leer lo que está sucediendo en el país, ¿no? Creo que hay un poco de, como el mismo gobierno ha señalado, ¿no? Hay un poco de ingenuidad, un poco de desconocimiento de cómo funciona la política que le está pasando factura, ¿no? Y creo que lo que tiene que hacer es buscar esas personas o esa persona que le sirva para tratar por un lado, mejorar el tema de la comunicación y por el otro lado, lograr este mejor entendimiento de lo que sucede entre la ciudadanía, en la causa pública, ¿no? Y Arturo, y dentro de eso, ¿cómo entender también esta acción del presidente en cuanto a la toma de decisiones? Por ejemplo, para unas cosas muy lentas, quizás como resolver el problema de la salud, la falta de medicina permanente en el país, que ha tomado y sigue tomando mucho tiempo porque todavía hay esas quejas, aunque hay planes encaminados, pero por otro lado quizás decisiones muy rápidas, para algunos respondiendo a presión mediática, como lo que pasó a la separación del ministro Carrillo, por citar un ejemplo, así lo consideran algunos, dentro de lo que ha sido este caso de femicidio de María Belén Bernal. Entonces es esta montaña rusa de, por un lado, acciones rápidas, por otro lado, acciones muy lentas. Bueno, sí, es parte de lo que justamente conversábamos con Milton, ¿no? Me parece que no hay un real entendimiento a veces de lo que sucede en la ciudadanía, ¿no? De lo que le preocupa a la ciudadanía y cómo enfrentar eso, ¿no? Twitter al final es una red social relativamente pequeña en el Ecuador, ¿no? Entonces no podemos hacer caso de lo que se diga en redes sociales, sino hay que realmente ir a lo que dice la gente, ¿no? Lo de Carrillo, ¿era una medida necesaria o no? No lo sé, ya veremos más adelante. En todo caso, había que tomar acciones con relación a los dolorosos hechos que ocasionaron la muerte de María Belén Bernal. Y pues esperemos que el gobierno, más allá de la destitución de Carrillo y de los cambios en la cúpula policial, logre hacer justicia, ¿no? Creo que esa es la responsabilidad ahora del gobierno y ahí realmente demostrará que pues está siendo efectivo en su ejercicio, ¿no? Lo de Carrillo es un tema simbólico que al final seguramente pensaron que en algo le podría ayudar al gobierno durante estos momentos de crisis, ¿no? Bueno, para finalizar, se dejó ver que la 9ª pregunta podría ser la elección de asambleístas en la segunda vuelta. ¿Cuál sería acoger un pedido de muchos sectores de mucho tiempo atrás? ¿Podría ser? Sí, podría ser, habría que probar. Veamos qué es lo que sucede. Siempre en el Ecuador esos temas son un poco complejos porque por un lado tenemos una tendencia al autoritarismo que implicaría que si un presidente va con un bloque demasiado grande en la Asamblea, no tenga gobernabilidad, sino más bien la facilidad de hacer cualquier cosa sin cortapisas como tuvimos en el correísmo, y sin ¿no? segunda vuelta. Entonces, claro, entonces tal vez la idea de escaños reservados, por ejemplo, que el presidente vaya con un número mínimo de asambleístas, un bloque importante con los que pueda negociar con otros bloques, ¿no? Eso también sería una idea interesante para lograr gobernabilidad. El problema aquí es que, como te digo, ¿no? A veces la gobernabilidad se confunde con la posibilidad de hacer cualquier cosa sin cortapisas y pues ahí vienen los autoritarismos. Bueno, ya veremos qué más propone el Ejecutivo y qué dice la Corte Constitucional. Y ya veremos si es que hay muerte cruzada o consulta y después muerte cruzada. Todo está por verse. Gracias, Arturo. Gracias, Milton. Arturo Moscoso, vamos a una pausa, regresamos 7:46.